Mr. Johnson, we're now going to continue with the examination by examination of your neck. There are two parts of the seated position. The first is examination of the trachea, the position of the trachea. The second is the anterior and then posterior approach to thyroid evaluation. One wants to ascertain whether or not the trachea is midline, and one can place fingers like this on either side of the trachea and between the trachea and the sternocleidomastoid, and to determine whether or not the trachea is midline. The examination of the thyroid consists of an anterior approach as well as a posterior approach. The anterior approach is performed by taking your hand and moving the trachea to one side, thereby mounding the thyroid tissue on the other side. Remember that here's the larynx right here, that the thyroid tissue is in this area. And it's usually very soft and very small and quite difficult to evaluate. By mounding the tissue, you may be able to evaluate the thyroid gland better. So, chin down a little bit, Mr. Johnson. And I'm going to push the trachea to one side gently, thereby condensing this thyroid tissue and palpating the thyroid against the sternocleidomastoid. The same is done on the other side, and it can be done either with these fingers or with your thumb, moving toward the sternocleidomastoid. One now moves to behind the patient to evaluate the thyroid, known as the posterior approach. Place your hand midline, as I'm demonstrating here, and when I tell you, Mr. Johnson, I'd like you to swallow. What you'd like to do at this time is to swallow, and as the patient swallows, you're going to move in a rolling motion laterally toward the sternocleidomastoid. Okay. Now remember that patients can only swallow 1 or 2 times, so you only have 2 times to be able to do this. So Mr. Johnson, when I tell you I'd like you to swallow, okay? Mm-hmm. Swallow. And one more time. Okay. Would you mind, Mr. Johnson, just opening your robe a little bit off your shoulders? We're now going to evaluate supraclavicular lymph nodes. And from this position, good. Are you comfortable? Mm-hmm. Good. Here's the clavicles right here. You're going from this position, place your hands in the supraclavicular fossa, and when I tell you, I'd like you to take a nice big breath. Big breath. In, and out. And this is the technique for evaluating supraclavicular lymph nodes. If lymph nodes were present above the clavicle or at the clavicular level, the inhalation would move the lymph nodes up to become more evident over the clavicle. Of course, one of the important rules in physical examination is always keep your fingernails short, because especially on this examination, what you're doing is evaluating the supraclavicular fossa with the pads of your fingers, not jabbing the nails in, which could obviously be uncomfortable. Okay, we're now going to proceed with examination of the back. What I'd like you to do, Mr. Johnson, is to turn around this way so that we can evaluate your back. Okay. Ok, dale la siguiente, por favor, Carmen. Y pues les voy a explicar la maniobra de Krylek, como observamos en el video. No, en la siguiente, por favor. Ah, ¿es esta? Como observamos en el video, pues es con el paciente de pie, parado pues, frente al médico, y se va a tomar el cuello en forma de pinza, colocando el pulgar sobre el tiroides y los restantes dedos sobre el cuello. Y aquí se va a indicar la dilución para explorar con el pulgar la superficie tiroidea. Ok, o sea, el pulgar con cada mano va a palpar sucesivamente el lóbulo del lado opuesto, pues en busca de nódulos, pero esto pues ya no le tenemos que ver los nódulos. Siguiente, por favor, Carmen. Y bueno, esta es la segunda, es la maniobra de la Hay, que aquí también se palpan los nódulos laterales, pero con una variante de la técnica anterior. Pues se coloca el pulpejo de un dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza hacia más hacia adelante,
y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Y bueno, esta maniobra se completa con la devolución, igual, mientras se palpa, así como lo vemos en la imagen. Vale, pero me estás explicando más que la tráquea ahorita, ya me estás explicando un poquito más las variantes para tiroides, ¿no? Claro, van de la mano, pero me estás explicando más la función de palpar tiroides. Por ejemplo, la Carbain se considera tanto para tráquea como para tiroides. Y esta de alguna forma también, ¿sí? Entonces, bueno, nomás dejar claro esto. Sigamos rápido. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a la parte interesante. Bueno, para el estudio de la movilidad del tórax se van a utilizar las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Y bueno, en la amplexación superior se van a colocar las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando la apófisis espinosa. Y los dedos medios e índice deberán situarse sobre las clavículas y las manos del explorador nosotros deben de colocarse con suavidad sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax, como lo vemos en la imagen. Fíjate que aquí es cuestión de criterios, pero en la superior no hay discusión. En la parte que ella pone como inferior, yo podría suponer que tendríamos media e inferior y que la media es precisamente a la altura de las axilas, cuando termina la axila, vamos a decir dónde están he puesto un poquito las estructuras, podría ser la media realmente y la inferior, bueno, pues están de la base pulmonar. Es cuestión de criterios, con que se sepan las dos formas de investigarlo. Y aquí lo importante es que, bueno, lo voy a explicar ella, que inspire profundo a su paciente y van a ver la elevación de los diafragmas, ¿no? De los pulmones, del tórax, ¿no? El diafragma desciende, de la caja torácica, que son sus movimientos respiratorios los que van a ver. ¿Sale? Muy bien, síguele. Sí, y yo también leí, profe, no sé si usted ven así como están colocados los pulgares del doctor en la ampliación inferior. Hay que checar si se separan un poquito, ¿no? Cada que el paciente... Sí, se separan, se tiene que distender, sí. Ajá. Y pues como lo estamos viendo en la imagen... Pero ahí tienes dos formas, o sea, tienes que ver cómo se abren tus dedos y también cómo se eleva tu tórax. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Y nada más para recalcar un poco, pues que en la ampliación superior se van a colocar las manos en forma simétrica, como lo vemos en la imagen, a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Nada más para confirmar. Siguiente, por favor. Y bueno, la ampliación nos va a permitir precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. Y pues para ello vamos a colocar una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior de cada lado. Deben de estar al mismo nivel, tanto en la parte superior como en la parte inferior del tórax, como aquí se muestra. Y bueno, se va a pedir al paciente aquí que inspire y expire profundo. Y vamos a notar que el hemitórax debe de expandirse de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. O sea, si vemos que como que aquí hay que medir qué tanto se mueve la mano y ahí ya vemos si es patológico o no. Siguiente, por favor. Bueno, en el fermito vocal o transmisión de las vibraciones vocales de las cuerdas, también se llama así, se siente durante el habla a través de los bronquios, parénquima pulmonar, la pleura y la pared torácica. Y pues aquí lo que vamos a hacer, la maniobra va a consistir en que el paciente repita con voz bien articulada, o sea, podemos hacerle que repita la palabra 1 o el número 33. Y bueno, voy a prender mi cámara a ver si no se traba, para que me vean. Como lo vemos en la imagen, una de las técnicas es colocar aquí en la parte de infraclavicular, las manos así de esta forma y hacer que el paciente repita 33 para escuchar. ¿Ok? Y otra forma es colocar con el dedo índice y el medio en esta parte, así, solo estos dos, y hacer que el paciente repita para escuchar las vibraciones vocales. ¿Ok? No sé si me escucharon. Y ahí les puse una imagen de la parte infraclavicular para que no se vayan a confundir. No, más recuerda que esta parte es la parte anterior y que tú tienes que buscar la parte posterior.
Sí, Sí. yo también. Sí, profe, gracias. Bueno. Y bueno, aquí como les dije, vamos a checar qué tanto aumentan las vibraciones vocales y escuchar los ruidos que más adelante les voy a poner. Este video no sé si se los pongo, profe, o no, porque este sí dura más. No, explíquenlo. ¿No? Ok, bueno, eso ya se lo pasamos en la presentación y ya ustedes lo pueden poner para confirmar lo que dije. Se escuchan los diferentes ruidos y todo eso. No, no lo pongas, Cami, porque sí está largo. Ya, siguiente, por favor. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de la percusión. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la percusión? La percusión es un método que consiste en golpear suavemente la superficie del cuerpo con el fin de obtener sonidos cuyas cualidades permiten reconocer el estado físico del órgano subyacente. Siguiente, por favor, Cami. Bien, ¿cuál es la técnica de la percusión? Se va a hacer uso de la técnica medial o digital de Gerhardt. En esta técnica se interpone entre el dedo que golpea, que es el dedo percutor, y la superficie del cuerpo, un dedo, ya sea el medio o el índice de la otra mano, al cual llamaremos dedo plesímetro, como lo podemos ver en la imagen. El dedo plesímetro se apoyará con cierta firmeza sobre la zona a explorar, adaptándola a las desigualdades de la superficie para poder eliminar la interposición de aire entre el dedo plesímetro y la piel. Para poder tener una técnica más eficiente se deben seguir algunas recomendaciones y estas son que el dedo plesímetro debe, como ya hemos dicho, adaptarse a la superficie de tórax sin ejercer demasiada presión y los otros dedos deben mantenerse elevados. El golpe debe darse también con el extremo de la punta del dedo percutor, moviendo la mano solo por la articulación de la muñeca, y el antebrazo no se debe mover y en general va a estar orientado en un sentido perpendicular a la mano del dedo percutido. También el dedo percutor debe caer perpendicular al dedo plesímetro e inmediatamente por detrás de su uña. Los golpes deben ser suaves y breves, es decir, levantando enseguida el dedo que percute. En cada sitio deben darse 2 o 3 golpes espaciados, también cuidando de que tengan igual ritmo e intensidad. Y bueno, lo que nos permite esta técnica es que además de la sensación auditiva, se presentará, bueno, se tiene que prestar atención también a las vibraciones que recibe el dedo plesímetro. Un ejemplo es cuando la sonoridad pulmonar es escasa o nula, o sea, que hay matidez. El dedo A ver, Rocío, eso no te entendí. Perdón. Esta parte sí no te entendí. A ver, me estás hablando de la percusión. Sí. Estamos de acuerdo. Y eso es producir un ruido. Produces tu ruido, una sonoridad. Sí. La intensidad con la que tú golpeas es muy importante porque puedes tener una mayor sonoridad si lo haces de alguna forma incorrecta, bueno, correcta o incorrecta, pero sobre todo lo tienes que determinar o lo tienes que hacer siempre con la misma forma y con la misma intensidad del golpeteo. Entonces, no, pero golpeas y estás escuchando. Tu dedo no percibe nada, no le estás pidiendo que te devuelva a decir 33 o 1. Entonces, no puede haber una percepción del sonido por parte de los dedos, porque no estás pidiéndole a tu paciente que emita un sonido, sino tú le estás produciendo el sonido que ya sabes que está en función de el aire o la materia o lo que esté dentro de ese pulmón. Es decir, consideramos que es aire, siempre que es eso. Pero recordemos que el pulmón también tiene posibilidades de, cuando es patológico, encontrar una serie de sustancias o ciertos componentes que no van a ser exclusivamente aire y que nos va a modificar ese tipo de sonido. Entonces nuestra sonoridad está en función de que sabemos que hay aire en esa cavidad, ¿sí? Entonces tú no le vas a pedir al paciente que respire o que suelte el aire, siempre vas a estar tranquilo, relajado y vas a golpear en las zonas que tienes que golpear con la misma técnica y con la misma sonoridad, es decir, la misma forma de golpear.
y tengo que recoger una serie de niveles, bueno, sí. ¿Sí? Y además vas a estos espacios intercostales, precisamente, ¿no? Entonces, así tiene que ser. La parte de atrás, si no me equivoco, ya vimos las líneas que se tienen que explorar, lo que es la supraclavicular, la supraescapular, la escapular, la interescapulovertebral, la basal. Entonces, tú tienes que ir en todas esas líneas, menos en la escapular. ¿Sí? Donde tienes que percutir, para que precisamente tengamos una sensación auditiva, pero no con una táctil particular, porque no estás percibiendo el sonido en base a la cuestión táctil. La parte táctil es... ¿Se oye el sonido? ¿Viene el sonido? Sí, profe. Sí. Escuchen este. ¿Se modificó, profe. no? ¿Se modificó, sí o no? Bueno, pues eso es lo que tú tienes que ir viendo. Pues esa es la parte de que tu percusión, esa es tu finalidad. ¿Ok? Vámonos, síguele. Sí, perdón. Bueno, siguiente, porfis, Cami. Ya saben que para percutir tienen que tener los dedos librecitos, es decir, libres de no tener unas uñas tipo garritas, porque si no, se van a lastimar ustedes a lo que estén pegando, tienen que pegar con el dedo, pero quieran o no quieran, van a entregarse la uña, ¿ok? Miren, juego de mano. Dicen, juego de manos de villanos, pero así, como que son delicaditos. 1, 2, 3, cha, cha, cha. ¿Ok? Siempre igualito, por favor. Ok, vámonos, órale. Bueno, después vamos a tener el orden de la percusión. En el tórax se percute la región anterior y se realiza cuando el paciente está sentado. Se va a percutir sobre los espacios intercostales desde la región superior hasta la inferior mientras el paciente respira suavemente, normalmente. En el lado derecho se va a encontrar la sonoridad desde la región infraclavicular hasta la quinta costilla, donde va a comenzar la submatidez hepática. Y después sobre la sexta costilla va a aparecer normalmente lo que es la matidez hepática. Después se hablarán acerca de esos sonidos. Y bueno, en el lado izquierdo la presencia del corazón también va a modificar la sonoridad pulmonar. A partir de la tercera costilla va a dar una zona de submatidez y matidez. De igual manera, cerca del reborde costal va a aparecer el timpanismo del espacio de Traube. Siguiente, porfis, Cami. Bueno, de igual manera vamos a tener la región dorsal o posterior. Esta se realiza cuando el paciente está sentado, teniendo sus miembros superiores relajados y en una posición simétrica. Se va a percutir de arriba hacia abajo, siguiendo las líneas paravertebrales, medioescapular y axilar posterior. Entre la primera y la séptima costilla, la sonoridad es menos que en la región anterior, por lo mismo de la superposición de las masas musculares, y la escápula. De igual manera, la sonoridad va a aumentar entre la séptima y la onceava costilla, para pasar luego a la matidez de las bases pulmonares. También para explorar la excursión, de las bases pulmonares, se va a proceder primero teniendo al paciente respirando normalmente y se va a trazar una pequeña marca a la altura donde comienza la matidez de las bases pulmonares. Y se le va a pedir después que realice una inspiración profunda y contenga la respiración. Y después se va a percutir hacia abajo nuevamente hasta encontrar, vaya nuevamente la matidez y es donde se colocará una nueva marca. En condiciones normales y coincidiendo con el descenso de las bases pulmonares durante la inspiración, el límite de la matidez se va a desplazar entre 4 a 6 centímetros hacia abajo. Y bueno, también completando la percusión de la región posterior, se debe percutir la columna vertebral en toda su extensión. Eso no me lo habías dicho que ibas a decir esa locura, señorita. No. Tu columna vertebral es tu columna vertebral. Tú estás con respiratorio, no con osteoarticular. O sea, la columna la vas a percutir cuando o los cuerpos vertebrales, cuando tengas un problema del sistema óseo.
Y con qué final, pues a lo mejor buscar si hay alguna pequeña fractura, alguna cuestión de otro estilo, porque lo único que tú pegas en la columna y en los cuerpos vertebrales, pues estás pegando en hueso. Entonces, pues, no vas a tener gran sonido. Entonces, pues, de hecho, se supone que tú no percutes sobre huesos. Eso ya lo hemos quedado claro. No. Eso sí que no me diga esa locura. No sé dónde lo yo, pero no. Para explorar tórax no se meta con la columna. Sí, perdón, doctor. Y bueno, siguiente, Cami, perdón. Después vamos a tener las regiones laterales. En esta se va a actuar con el paciente estando sentado y con el brazo elevado y la mano colocada sobre la nuca o sobre la cabeza. Las regiones laterales son más sonoras. Perdón, una pequeña corrección. En todas las percusiones que usted va a hacer, el paciente está sentado. No me lo acueste. Solamente quiero usted explorar. Tórax anterior es la única en que lo va a explorar acostado. En el tórax posterior y en la parte de la cara lateral del tórax, siempre sentado, por favor. Sí. No quiero usted acostar boca abajo, pues si no le va a usted hacer de quiropráctico, no le va a hacer al quiropráctico. No, sí mencioné que sentado. Bueno, sí, ¿no? Perdón. Bueno, va a estar sentado con el brazo elevado y la mano colocada sobre la nuca o la cabeza. Las regiones laterales son más sonoras que las regiones posteriores. Se van a percutir de arriba hacia abajo y va a seguir la línea axilar media con el dedo plexímetro, colocándolo en los espacios intercostales. Las bases se van a encontrar normalmente en noveno espacio intercostal y tienen una amplia movilidad inspiratoria de hasta 6 centímetros. En el lado derecho se pasa de la sonoridad pulmonar a la matidez del hígado. Y en el lado izquierdo vamos a tener, en la región anterior tendremos el timpanismo del espacio de Traube y en la posterior vamos a tener a la matidez esplénica. Siguiente, por favor. En el lado izquierdo a veces pues tener también cierta matidez porque recuerden que el vaso, cuando tenemos que ver si nos apuramos, cuando veamos temático, el vaso no se encuentra realmente en la cara anterior del tórax, más se desplaza un poquito más incluso para determinarlo, buscas más en la cara lateral del axila, en la cara anterior del axilar anterior y en la lateral, digo media, que en la parte anterior, ¿no? Del tórax. Sale. Vamos. Siguiente, por favor, Cami. Bueno, vamos a tener los sonidos de la percusión. Vamos a tener el sonido mate. Se va a obtener sobre órganos sin aire, como lo pueden ser las grandes masas musculares de los muslos. Y el sonido mate va a ser débil. También tendremos a la sonoridad, que es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y una duración prolongada. Esa sonoridad se va a obtener percutiendo sobre un pulmón aireado. También tendremos el sonido timpánico, perdón. Es un sonido con intensidad superior a los dos anteriores, el mate y el de sonoridad, y normalmente se le percibe cuando se percute sobre órganos de contenido solo aéreo como el estómago y los intestinos. También tendremos el sonido de submatidez, que es una variación del sonido mate con mayor sonoridad y un tono más grave. Se va a encontrar en zonas del pulmón con menor aireación que la necesaria para producir sonoridad o cuando se disminuye la lámina del pulmón por encima de un órgano sólido, como lo puede ser una submatidez hepática. También tendremos a la hipersonoridad, que constituye una variedad de la sonoridad caracterizada por ser más fuerte y más grave, y de mayor duración, perdón. Se va a poder encontrar en pulmones hiperareados, como efisemas durante una crisis de asma y también en el neumotórax. Siguiente, por favor. Doctor, aquí tenía un video, no dura mucho, también acerca de cómo se hace. No dura mucho, ¿cuánto es no dura mucho? ¿Puedes checar, por favor, Cami, perdón? Bueno, a ver, póngalo. Ya. Son 3 minutos dura, no hay problema. Sale. Gracias, Cami. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital,
se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Traube. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respirá por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los hemitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar: se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta sexto espacio intercostal, donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal, donde comienza la matidez esplénica. Bueno, miren, ese video tiene cosas relativamente interesantes, bueno, no relativamente interesantes, pero no era lo que teníamos que haber visto como tal, más que la parte realmente del orden de percusión. Recuerden que la percusión y toda exploración, que les quede claro, creo que ya se los había comentado, toda la exploración es simétrica comparativa. Simétrica comparativa. Entonces, Camilita va a decir, voy a explorar nada menos que a Jimena Castillo. Dice, hoy voy a explorar a Jimena Castillo. Entonces, y como quiero percutir el tórax, le voy a pedir que se descubra su parte del tórax posterior, que ponga su batita, se me quede muy sentadita al borde de la cama o en de la silla, una silla que el respaldo es que libre, es decir, la espalda quede. Siempre van a empezar en la resección supraescapular. 1, 2, 1, 2. Cuando me refiero a 1, 2, empiezo aquí, me paso al otro. Me regreso para acá, me paso para acá. Me pego para acá, me paso para acá. ¿Sí? O sea, van 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Recuerden que no tienen que percutir la escápula, número 1. 2. No sé si alguien lo van a dar, ustedes lo vas a platicar todo quién. Cuando él nos dice que respire profundo y aguante la respiración y les dice percutan hacia abajo nuevamente, esa les dice muy claro, hay un cambio de la sonoridad
Y eso es la investigación de la movilidad de quién, Miguel Ángel. ¿Quién se mueve? ¿A quién te interesa saber qué se mueve? Cuando inspiró profundo. La señorita Jimena Castillo le pidió a Milita que tomara mucho aire. Y no porque suspirara de ver un galán. Entonces, ya apareció Fernanda, mira. Yo le digo Jimena, pero es Fernanda. Bueno, ok. Entonces, ¿qué tiene que moverse, mi estimado, bien ponderado Miguel Ángel? El diafragma. Pues sí, pues, ¿qué le pasa al diafragma, señorita Allison? Bueno, no es Alicet, pero yo le digo Allison. Se contrae. ¿Perdón? Se contrae. ¿Se contrae? Señorita Allison, ¿cómo que se va a contraer el diafragma? Pues, ¿qué le pasa, vale? Al diafragma. Ya te me fuiste, Valeria. Bueno, vences, tú sí ya levantas la mano. Se distiende hacia arriba. No, ¿cómo se siente? Ay, El diafragma. Ay, les voy a jalar las orejas no a me todos. equivoqué. Sí, me temo que sí. Álvarez, Descienden. pues sí, descienden. Y entonces, pues lo que tienes que ver es la movilidad diafragmática, eso es lo que vas a explorar. Ah, síganle. Síganle, vámonos. Ándale, señorita. Buenos días, yo voy a hablarles de la auscultación. Siguiente, por favor. A ver, espérame, Jimena Hernández. ¿Sí he mencionado algo sobre el líquido pleural? Que cuando se dice... Bueno, sí, bueno, ahorita no lo quiero mencionar mucho porque se supone que tenemos que ver los síndromes de tipo pulmonar, pero sí, claro, es una de las maneras, la percusión sirve. Hay una que se llama la parábola de Davosó, la curva de Davosó, ¿sí? Que es una curva que el derrame se estanca, vamos a decir, y entonces con esa movilidad se hace una parábola, ¿no? Y vas viendo cómo el líquido se desplazó. ¿Sí? Y entonces, por medio de la sonoridad, te das cuenta de que hay también líquido, líquido en cavidad pleural, o sea, hay un derrame. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, mediante la auscultación vamos a poder percibir y analizar los sonidos en la respiración y sus posibles alteraciones. Y también mediante este procedimiento vamos a evaluar el estado anatómico de los bronquios y las estructuras pleuropulmonares. Vi que se puede realizar de manera directa, que sería poniendo el oído sobre la pared torácica, o indirecta con el estetoscopio, que pues por higiene y por mayor comodidad y precisión es el que más se utiliza. Siguiente, por favor. ¿Qué se utiliza más, la cápsula o la concha? ¿Qué vamos a utilizar? Del estetoscopio, pues la membrana, ¿no? La membrana. ¿Y cuál es la membrana? Bueno, como la parte más grande. La grande. En la diapositiva anterior, ahí sí. Bueno. Diafragma, pues. Ok, entonces, no diga la membrana, porque no hay membrana, ¿ya? Bueno, perdón. Ya usada, pues. Dale. Bueno, entre las consideraciones antes de hacer la auscultación es que se requiere de una habitación con una temperatura confortable y, si es posible, que esté lo más aislada del ruido posible, aunque pues luego eso no es muy fácil, ¿no? También el estetoscopio se debe colocar firmemente sobre la piel y no se debe como tallar para deslizar para que no se produzcan ruidos extraños. Si hay vello, hay que humedecerlo para que también se eviten ruidos, y el paciente debe estar en una posición cómoda y con los músculos relajados, porque las contracciones de los músculos pueden provocar otros ruidos. Y
Espérame, Fer Castillo, no juegues con mis sentimientos. Me prende que la me cámara, está llegas, muy- entras, participas y te me vas. Perdón, ya me voy a conectar en otro internet a ver si ya. Sale, ándele pues, ándele, ay, síguele, ya. Miren, algo que tengo que comentar. Déjenme por mi estetoscopio, porque quiero tratar no lo vamos a poder hacer muy visible, pero lo vamos a intentar, espérenme. Quería ahorrar luz, pero no lo... Pues, nomás quiero, porque ahorita no los voy a escuchar, bueno, voy a quitar el micrófono para escucharlo. Nomás quiero que vean lo siguiente. Imaginen que estoy en mi tórax posterior, obviamente. No importa si estoy en el anterior o en el posterior. Lo que quiero nomás es demostrarles es, cuando ella dice se inicia en la región supraescapular izquierda. Bueno, tengo que ser acá atrás, obviamente. Entonces yo la haré sobre la supraclavicular. Mi clavícula está aquí, entonces podría yo ponerlo acá. Pero bueno, vamos a ver. Aquí lo importante es que entiendan que esto es alternativo, no es, me voy para abajo. Siempre es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no me ven, estoy muy bonito, pero no me ven. Ok, vamos a poner. Aquí, me voy para acá. 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 Estoy suponiendo que me estoy en el tórax posterior. Realmente no me puedo voltear y hacerles saber. Miren, uno aquí. Ay, pues estoy medio incómodo porque ya no me alcanza, pero 1. No se preocupe, Doc, sí le No, entendemos no, de adelante. ¿verdad? Está muy bonita mi camisa, pero no ven ni más. Pues no. Entonces, ok. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Van de un lado al otro, van de un lado al otro. Insisto, simétrico, comparativo, y debe ser comparativo al mismo nivel de la localización. Sí, de un lado al otro. Ok, sale, sígale, ándele, vámonos. Bueno, y otra consideración es que el ambiente no debe ser frío, pero si lo es, pues no hay que descubrir muy bruscamente al paciente para que no esté como estremecido, ¿no? Estremecido, perdón. Y antes de iniciar la auscultación hay que pedirle que se relaje y respire un poco más profundo de lo normal. Siguiente, por favor. Ahí Bueno, está lo que estamos diciendo, ¿no? en la cara posterior del tórax va a comprender 9 sitios y vamos a iniciar en la región supraescapular izquierda y a partir de este, como dijo el doctor, vamos a seguir una secuencia descendente y comparativa que es que vamos a escuchar de un lado izquierdo y después vamos a pasar al derecho y así, bajando como en zigzag. Exactamente. Con eso vamos a saber que un ruido es anormal porque comparándolo de un lado al otro va a poder estar aumentado, disminuido o ausente. En Muy la bien. cara anterior va a comprender 5 sitios y pues se va a seguir la misma secuencia con el posterior. Sí, solo que pues se va a iniciar en la región supraclavicular y se van a seguir las líneas paraesternales y Fer pues así. Castillo. ¿Y todo esto es en respiración normal? Sí, claro, con respiración normal. Sí, bueno, sí. La respiración anormal, pues ya la tendrás tú. O sea, si el paciente está polipneico o está hipernéico, pues no necesitas pedirle que inspire, pues ya estás viendo que tiene una alteración. Vas a buscar qué está produciendo ese problema de hipoventilación o de ese problema de taquipnea o polipnea. Ya no necesitas pedirle que inspire, porque además ahí lo interesante de hacer es que no va a alcanzar a que entre o que tu inspiración sea adecuada, ¿sí? ¿De acuerdo? Fer, Sí, gracias. Guzmán, nada más, ya. Ok, sale.
Ok. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el ruido normal va a estar compuesto por dos, que va a ser el laringotraqueal y el murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal, que también se conoce como soplo glótico, es un ruido soplante de tonalidad elevada que se va a escuchar durante la inspiración y también durante la expiración, a nivel de la laringe y la tráquea, o sea, en el cuello y en el borde derecho del esternón. Ahí les puse una imagen de subrayado de azul donde se puede auscultar en la parte anterior y posterior. El murmullo vesicular se va a escuchar en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escuchará con mayor claridad en la parte axilar, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Va a ser un ruido inspiratorio continuo y se va a escuchar como un sonido muy, muy suave y muy agradable. Y va a ser el resultado de las vibraciones que se producen cuando el aire pasa por las vías respiratorias. Y pues durante la expiración va a ser A ver, ¿cómo el aire pasa por los ruidos respiratorios? por las vías respiratorias. Ah, es como... Bueno, siguiente, por favor. Este ruido va a resultar de la superposición de los anteriores, que es el laringotraqueal y el murmullo vesicular. Va a ser de una intensidad intermedia. Perdón, ¿me puedes regresar tantito? ¿Perdón? Es que les puse unos audios para que escuchen del laringotraqueal y el murmullo. Ándale, pues rápido. Nada más que súbanle para que lo escuchen bien. Señorita jefa de grupo, se dice presente, por favor. Hágase presente, como dice. Hola, doctor. Hola. Oye, Jimena, nada más, no, ya sé que estás aquí, nada más, un favor. Cuando puedas, bueno, yo voy a tratar de investigar, no, tú no. Déjame ver, hay un taller, creo que ya te lo había comentado, que hay un taller de ruidos respiratorios en una cosa que se llama CISESBI, que es en la escuela, obviamente, y en la CUSI. Déjame ver, porque no sé si ya lo estén preparando o lo están haciendo en alguna de las aulas de la escuela. Voy a tratar de investigar y les pasaré los datos para que formulen una cita. Si es presencial, seguramente tienen que ir por cita y seguramente una mitad de una hora y otros de otra hora. Es decir, por decir alguna cosa, el jueves próximo, ¿no? El jueves 4. Por decir una fecha. Jueves 4 les toca a la mitad del grupo de 12 a 2 y luego a la otra mitad les toca de 2 a 4 o de 4 a 6, a lo mejor ese mismo día. Si es que siguen todavía con ese taller, si está, ojalá lo puedan tomar, porque sí es importante para que más o menos puedan estar distinguiendo los ruidos. Sale, ok. Y Sayala. Doctor, sobre este curso, pues igual mis doctoras de respiratorio como que nos dijeron y yo investigué, pero ahorita ya no está como que abierto, ya no puedes meter tu cuestionario, pero está la información en CISES. ¿Tus doctoras de respiratorio son diferentes a las de los demás, las del grupo? Sí, doctor, es que nada más tomo esta materia con este grupo. Ay, Sayana, entonces tú ya eres adulta mayor. No, doctor, porque es mi segundo semestre.
O sea, ¿tú estás en tercer semestre ya? No, en segundo. Ah, pues, ¿cómo que en segundo semestre? Sí, es que Que te habías dado de baja. sí, di de baja temporal un semestre. Sí, con razón. Sí. Te me hacías con cara de conocida. No, no, Sí, dije, tiene cara de que ya anduvo en alguna escuela. estuve con la doctora, ay, ¿cómo? Marta, no sé en dónde. No más rápido, dime qué clínica. En, en la COSI, en No, pues, Cuautitlán, creo, no me acuerdo. no, pues está muy bueno. Pues, como que no hay más que 3 CUSIS, Cuautitlán, Almaraz y No, Tacayuca. Alvaraz, ajá, en ese estuve. ¿Sabes? Sí, con la doctora Margarita o Olga, no sé quién. Olga, con Olga estuve. Ah, está bueno. Sale, ok. Sale. Muy bien. Bueno, ya nos contaron el chino que no existe el taller, lástima. Bueno, sigamos. No está la información, doctor. O sea, si quieren información y los videos, está ahí en la página. O sea, como tal. ¿De la escuela? Sí, bueno, del CISESBI. Ahí viene Sí, ahí, como sí, que toda la información. Bueno, luego se la pasa a Jimena, por favor. Por el grupo, el correo del grupo, por favor. Sale, ok, sale. Adelante. Y ya vamos muy retrasados. Y mi galleta se me está atorando porque vamos muy atorados. Muy atrasados, digo muy atorados. Muy atrasados. Sale, órale, señorita. Ah, es que estaba poniendo el audio, pero se oye muy bajo. Bueno, no se preocupe, ya nos van a buscar después. Como que estábamos. El tercer ruido es el bronquiovesicular, que va a resultar de la superposición de los anteriores, que es el laringotraqueal y el murmullo vesicular. Va a ser de una intensidad intermedia, su fase expiratoria va a ser más larga, intensa y aguda. Y pues lo vamos a escuchar en la región infraclavicular derecha, en las articulaciones esternoclaviculares y en el espacio escapulovertebral. Siguiente, por favor. Bueno, los anteriores eran los ruidos normales, ahora vamos a ver los adventicios. Primero está el estertor secuela, que es un ruido inspiratorio agudo que se escucha como un chirrido. A ver, señorita. Usted y yo quedamos en una cosa la semana pasada, que me iban a definir que era un estertor. Me iban a decir por qué se produce. Pues, estertor secuela. ¿Secuela de que se coló o secuela de que es algo después de una enfermedad? Es después de un proceso inflamatorio que dejó lesión. Sí, ya me puedo buscar una bola de ruidos. ¿A dónde puedo buscar estas locuras? Pues estos venían en el Suros. El Suros no trae ruido de bandera, ruido de válvula, ruido de tic-tac, tic-tac. Esto no me lo enseñaron, preciosas. Ya me lo sacaron de la manga. A ver, vamos a ver. ¿Qué es un estertor? Guzmán Morales. Bueno, es que eso lo puse en las últimas diapositivas. Guarde silencio, señorita, que tú pregúntale a la señorita Guzmán, espérame. Señorita Guzmán, Sandra. Mande, doctor. ¿Qué es un estertor? ¿Qué? Es que se trabó, te lo juro. Ay, otra vez, cada vez que le hablan uno a alguien de ustedes, se les trabó la computadora. ¿Qué era un estertor? A ver, Sofía. Yo me acuerdo que dijimos, bueno, que el estertor era como ese ruido que se producía por el paso del aire en las vías respiratorias, pero que estaban obstruidas con muco. Con secreciones, no me diga con secreciones. Sí, es la obstrucción que tiene un bronquio por secreciones. Sí, ok, entonces es un ruido que se produce por el paso del aire. ¿Sí? El aire tiene que pasar de la laringe a la faringe a la tráquea, que realmente nos interesa que va de tráquea hacia bronquios y de los bronquios hacia pulmones. Así de sencillito ahorita. ¿Sí? Entonces el problema tiene que empezar a nivel de ¿dónde? ¿De dónde pueden empezar los problemas? Pues a nivel de qué? De la carina, ¿no? Alveolar. Pues sí. Entonces tienes que empezar, si entonces la acumulación de secreciones, y entonces
el paso del aire por esos lugares donde están obstruidos por secreciones, se van a convertir en estertor. Son la presencia de secreciones, ¿sí? En forma exagerada, obviamente, y que al paso del aire por ahí se producen fenómenos adventicios. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver el estertor que se cuela. A ver, platíqueme usted el de la escuela. ¿Dónde se cuela, señorita? Va a ser un ruido inspiratorio agudo que se va a escuchar como un chirrido. Se va a ser producido a nivel de los bloques de tejido escleroso porque tenga cicatrices de antiguas lesiones inflamatorias. Y va a ser una mezcla de los ruidos por el frote de los tejidos y por el despegamiento de los alvéolos. El ruido de bandera, así como el nombre lo dice, va a ser igual al de un estandarte cuando flamea con el viento. Va a ser producido por la agitación de la corriente de aire que pasa por las membranas de la tráquea y los bronquios. Y pues es típico de la traqueobronquitis. El ruido de válvula se debe a la abertura y cierre de una cavidad que esté en comunicación con los bronquios y que esté como cerrada por una especie de válvula. Va a ser inconstante y audible al final de una inspiración forzada. El ruido en tic-tac va a ser similar al ruido de un reloj y va a ser, por lo tanto, sincrónico con los latidos cardíacos. Siguiente, por favor. El tintineo metálico va a aparecer en las fases de inspiración y expiración. Bueno, explíqueme una cosa. Esto se revisó. Les dije que me buscaran los fenómenos adventicios y quedamos que íbamos a buscar los estertores de arriba para abajo, antes de hablar de metálico, ruido de molino. O sea, estoy buscando situaciones que todavía no entendemos por dónde pasa el aire y qué se está refiriendo. Usted tiene que recordar que vamos de arriba para abajo el paso del aire. Las secreciones tienen que estar de arriba para abajo. La estructura anatómica de su árbol respiratorio es muy grueso arriba y de abajo es muy estrecho. Por lo tanto, los ruidos van a ser muy diferentes si están arriba que si van a estar abajo. Entonces, tintineo metálico. Aparecen ambas fases respiratorias, a veces solo después de toser. Pero no explíqueme, bueno, ¿qué es un estertor? ¿Qué tenemos arriba? ¿Qué tenemos abajo? Si el acúmulo de secreciones es lo que me van a producir estos ruidos. Y el paso por determinada estructura me los va a dar. Y les dije y comentamos, hay estertores gruesos, estertores finos, y hay diferentes formas que se clasifican. Sí, lo puse en la diapositiva siguiente, si quiere de una vez se los digo. No sé, háganlo. Me pone así, como que no entiendo nada. Bueno, ese video si quiere no lo ponemos porque dura 8 minutos. No me pongan videos, ahorita ya me pongan videos. Explíquenmelos, por favor. A pruebas optativas, ¿de qué vamos a ver? ¿Las pruebas optativas de qué? Lo vimos las semanas, les expliqué, les pedí, me junté con ustedes, ¿sí o no? Les pregunto. Sí, profe. Entonces no entiendo qué es esto. Explíquenme. O sea, yo necesito que me explique usted qué es un estertor. Me va a poner ahorita ya el jadeo y no hemos hablado de los estertores. Sofía, ¿qué es un estertor? Dijimos que un estertor pues era ese ruido que se va a producir en el paso de las vías respiratorias que van a estar obstruidas por secreciones. Ok. ¿Cómo se clasifican los estertores? Vivanco. Voy, Fernanda Castillo, ahorita te doy chance. Aguántame un segundo.
Vivanco. Vivanco a la 1. Vivanco a la 2. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Castillo. Bueno, en el Bates dice que se clasifican en estertores finos y gruesos. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los gruesos y cuáles son los finos, Fernandita? Los finos dice que son más suaves y de un tono más alto y son más frecuentes en cada respiración que los gruesos y se escuchan desde la fase media a la tardía de la inspiración y en especial en las zonas declives del pulmón y estas cambian de acuerdo con la posición del cuerpo. Bien. Tienen Ok. una duración más breve y una frecuencia más alta que los gruesos. Ok, muy bien. Por lo tanto, ¿dónde deben de encontrarse? En teoría, principalmente. O sea, dentro de la parte que me estás diciendo, que son finos, ¿en qué parte de tu árbol respiratorio se deben de encontrar? ¿Puede ser en la tráquea, profe? ¿Perdón? ¿En la tráquea? No te escucho. ¿En la qué? ¿En la tráquea? A ver, vuelvo a insistir. Viene tu tráquea, se bifurca, y de ahí se va a comunicar ¿a qué? A los Con los bronquios. bronquiolos, luego se va a los bronquiolos que sigue. Los alveolos. Alveolos, sí. Y luego, finalmente, ¿a dónde llega? ¿A las bases pulmonares o no? Sí. Bueno, pues todo ese trayecto se llena de secreciones. Por lo tanto, los que están arriba, el grueso del lugar, del orificio, vamos a decirle así, es de este tamaño, por decir una forma. Cuando pasa de bronquio a bronquiolo, empieza a ser más chiquito. Y cuando empieza de bronquiolo a alveolo, es más estrecho. ¿Sí? Por lo tanto, tus ruidos obviamente serán mejores, no mejores, sino serán más escandalosos, si quieres decirle así. Entre más arriba estén. ¿Sí? Conforme te vas a ir abajo, van a ir siendo más variantes o su sonoridad será diferente. Y entonces los de arriba serán los que dices que son gruesos, los que son bronquiales, y de alveolos para abajo serán los finos. ¿Ok? Otra forma que te los van a clasificar son crepitantes, bueno, gruesos, subcrepitantes, subcrepitantes y crepitantes. Siendo principalmente los crepitantes, obviamente, a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, ustedes los van a oír y ahorita yo espero que nos dicen, ya me los expliquen bien, porque hay varias formas bueno, hay técnicas para escucharlo uno, y dos, cada uno tiene una forma diferente de identificarte. ¿Sí? Yo espero que ahorita nos expliquen. ¿Sí? Aquí te van a poner los silbantes también. Una cosa importante que van a explicar, si no me equivoco, no sé si va a ser la señorita Rodríguez o quién, ¿qué son estertores silbantes y qué son sibilancias? Que se parecen, pero no es lo mismo. ¿Sí? Tienen su diferencia
uno con otro. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué nos van a decir estertores. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí ya nos vamos a entender. Ok. Bueno, los estertores yo encontré que se dividían en secos y húmedos. Y como dijo, pues los estertores son sonidos anormales que se presentan cuando el aire se encuentra con un obstáculo que puede ser un líquido, una secreción o una congestión. Los secos se van a percibir en los dos tiempos respiratorios como un silbido o ronquido que puede ser modificado por la tos. Se deben a que al paso del aire por los canales estrechados por tumefacciones de la mucosa o mucosidades viscosas, que es cuando se estrecha el canal, como se ve en la imagen. Los estertores sibilantes van a ser silbidos producidos en los bronquios finos y de tonalidad muy alta. Los roncos se van a producir en los bronquios gruesos y son de un tono más grave que los sibilantes. Okay. Siguiente, por favor. Ya nos estamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, los estertores húmedos se van a originar en el alveolo y en el límite broncoalveolar. Va a incluir a los estertores crepitantes, finos, alveolares e inspiratorios de los subcrepitantes. Se van a deber al estallido de burbujas de aire que cuando atraviesan los bronquios, cavernas y alveolos de secreciones mucosas. Los estertores burbujosos o de burbujas se producirán cuando el aire de la respiración atraviesa los bronquios con contenido líquido o semilíquido, y pues va a dar la sensación de burbujas que se deshacen en un líquido y se van a percibir en los dos tiempos de la respiración. Ahora, dependiendo del calibre de los bronquios y la densidad de los líquidos de los estertores, se van a dividir en finos, medianos y gruesos. Los finos van a estar en los bronquios de pequeño calibre y en los alveolos, y los medianos y gruesos en los bronquios de gran calibre y la tráquea. Los estertores crepitantes se van a producir cuando se despliega el alveolo congestionado durante la inspiración y va a sonar como seco, aunque se clasifica como húmedo. Y dependiendo de la tonalidad también se pueden clasificar en consonantes, y estos se van a oír agudos con gran resonancia y como cercanos al oído. Y también se clasifican en no consonantes, que se van a percibir alejados y más apagados que los consonantes. De estos que usted está poniendo, hay unos que dicen que se asemejan al roce de los cabellos en los dedos. ¿Cuáles serían esos? Fer, tú que tienes el cabello largo, tócalo, cerquita de los que tengas cerquita de tu orejita, el más cercano, y rózalo, frótalo pues. Ok. Muy bien. Ese es un sonido. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Luis Ángel. Cuando ya Luz Cervantes ya la notó la más. Luz. Bueno, yo leí que son los crepitantes los que producen ese sonido. Entonces son los finos. ¿Sí? O crepitantes. Ok, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, pésquense entre los dedos su cabello, por favor, y frótenselo. Todos, cada uno de ustedes, por favor. Eso es. Eso es. Muy bien, Sofía. Alison, muy bien. Valeria, ¿quieres tener broncas con tu cámara? Sí, profe, hace rato vi que la intenté prender y como que se prendía y se apagaba. Te vi, por eso te pregunto. Ok. García también sigues. Guzmán, ¿sigues con broncas de tu cámara también? ¿O ya la arreglaste ahora sí? Creo que ya ahorita la prendo, doctor. Bien. Ok, entonces, eso es una cosa muy importante. Ahorita vamos a ver otros que tienen que ver con el rechinido de los cueros. También después vamos a ver, pero bueno, vamos a seguir ahorita con la clase. Eso lo vamos a ver cuando veamos los síndromes. Ok.
Yo les voy a explicar rápidamente lo de la egofonía y bueno, la egofonía es una forma de broncofonía modificada y se percibe la voz que es de carácter nasal y tembloroso. Y bueno, pues luego lo podemos hacer como si nos tapáramos la nariz, suena como un tanto gangoso, entonces así se escucharía la egofonía. Y la egofonía hace parte del síndrome de derrame pleural, siempre y cuando existe una condensación pulmonar subyacente a ese derrame. Entonces, pues, ya. Bueno, yo les voy a hablar de la pectoriloquia y esta consiste en la percepción de la voz del paciente superficialmente en el sitio donde se ausculta y a la vez perfectamente articula. Y se produce sobre todo en las cavernas pulmonares, en la consolidación pulmonar y en la parte alta de los derrames pleurales. O sea, se podría decir que es el pecho que habla, la transmisión de la voz, pues también está facilitada. Y pues en la pectoriloquia fónica va a ser lo mismo que lo anterior, pero se va a referir a la capacidad de distinguir pues las palabras sobre la pared costal cuando el enfermo las pronuncia en forma susurrada o cuchicheada. Este video nada más dura 30 segundos para que escuchen el ruido nada más. Ponlo, por favor, también. Pectoriloquia susurrante. Áfona. Los ruidos agudos susurrantes transmitidos a través del tejido pulmonar consolidado sin aire se denominan pectoriloquia susurrante o áfona. La pectoriloquia áfona suena como sigue. Ya. Ok. Siguiente, por favor. Perdón, nomás, ¿qué quiere decir áfona? Sin aires. Bueno, se escucha el sonido como sin aire. Así es funciona. Áfona aparentemente sería sin sonidos, entonces sin aire, ¿no? Exacto. Y la otra, las sonoras, pues con aire. Sí, exacto. Gracias, Entonces, con sonido. Sí. Siguiente, por favor. Pectoriloquia susurrante. Bueno, en la auscultación del tórax, como habíamos mencionado, se encuentran alteraciones en la auscultación de la voz. Uno de ellas es la broncofonía, que va a ser una alteración aumentada en la auscultación de la voz y va a ser percibida con una intensidad mayor a la normal y con algo de mayor claridad, pero sin que las sílabas se distingan en forma nítida. La broncofonía es uno de los componentes de un síndrome de condensación pulmonar. así es. Entonces ya sabemos que es el aumento de la intensidad sonora, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver principalmente en el síndrome de condensación pulmonar, que espero que los veamos más adelantito. Ok, muy bien. Luego, aquí está, bueno, ya pusiste aquí, se presenta neumonía. Ok, sale, ok. Siguiente. Ay. ¿Ese ya no lo ponemos así, profe? ¿Cuánto dura su...? Bueno, pongan su... 4 minutos. Bueno, sí está bien.
Ok. Pues más que nada pusimos ese video como para ir entrenando el oído y pues cuando quieran ponerse a escucharlo para empezar a pues como a aprender a diferenciar los sonidos que se aplican en cada caso. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Sí. Bueno, ok. Como dice la doctora Leti, 5 minutos para que se paren, se muevan sus paturrias, antes de que nos enojemos más por tan buenas presentaciones de la doctora Leti. Sí, muy buena, doctor. La verdad es que, híjole, qué complicado es poder aprender todo esto, muchachos. Y yo creo que lo que acaba de decir su compañera, pues sí vayan acostumbrando su oído a esto, porque cuando ya tengamos enfrente de nosotros pacientes reales, y peguemos ahí el estetoscopio para auscultarlos, sí va a ser bien importante recordar esto. Si ustedes van entrenando el oído, sí, efectivamente, poco a poco vamos a ir aprendiendo todo esto. Esto con la práctica se logra, ¿sí? Pero hay que estudiar, porque si no leemos, sí, pues es muy complicado. Y ahorita con todos estos apoyos de videos y demás, yo creo que pues se pueden ayudar bastante, ¿verdad? En lo que regresamos a poder estar en contacto. Sí, bonita presentación, me gustó. No es fácil la revisión de estos sistemas. Siempre al doctor Gabaldón y yo lo hemos comentado, nos resulta, este es uno de los ciclos que nos resulta más complicado pues con todos los estudiantes. Sí, pero pues bien, me gustaron sus presentaciones. Muy bien. Bien, ya está listo el otro equipo para que dan 5 minutos. Son Levántense de la silla, estírense. 8:40, empezamos otra vez. 5 minutos para que se despabilen. Para que doña Adit se me quite lo dormidita. Y Mario deje de estarse acostando sobre la mesa o escritorio. No, pues sí, ya sé que ahí estás, pero nomás te veo los gallos del cabello. No, ¿cómo no? Ajá, te voy a regalar un gel para que te pegues esos cabellos. Muy bien. Aquí le voy a dar la entrada para que en 5 minutos empecemos. Sí. Aquí en pequeñas del equipo. A mí, doctor, por favor. Vences. Vences. Ah, sí, se cargan. Vences. Muy bien. Participantes. Vences. Vences. Fue el sonido que apareció de roce pleural era el que habían comentado que era como el de bandera, de ruido de bandera. Pues le pusieron como también le dicen que puede ser como un rechinido de cueros, de dos, frotar dos cueritos. Frotando dos cueros. Sí. Sí. La bandera la tienes que, tendrías que verte a parar por estos rumbos, no sé si sigue la de San Jerónimo, si te siguen subiendo en el Zócalo, cuando hace mucho aire, oyes como
se mueve, y oyes el trapo, porque es un trapo auténticamente, la tela, pues, mover, sí, cómo se mueve, y ese es el sonido que te están diciendo ahorita. Y también le dicen como si fuera consíguete 2 cositas de cuero y frótalas, y vas a ver que es muy finito ese sonidito. Y incluso si se tienen las manos muy secas y las frotan, sí, pero cuando se tiene así la piel muy seca, sí. Algo parecido. Esto hay que oírlo, ¿eh? Porque Sí. así platicárselos es bien complicado. Sí. Y tienes que educar tu oído. Ahorita sí, claro. La tarea va a ser para ustedes que se vayan a escuchar todos los espaldas que puedan. Sí, ahí en la familia, peguen el Sí, estetoscopio a su papá, a su mamá. Es más, tarea. Me van a mandar un videito a 2 personas que usted no sé quiénes sean, sus novios, sus amigos, sus familiares, las van a escultar la parte del tórax posterior y la parte supra y infraclavicular. ¿Ok? Y me van a... ¿sí? Bueno, es más, todos se les voy a decir como de la lista, ahorita les digo, porque vamos a hacer para ver todos, porque tengo que ver también cómo percuten, pero bueno, pues vamos ahorita a esto, así lo vamos a dejar ahorita y luego vemos si lo dividimos o qué hacemos, pero por la primera instancia, videitos con 2 gentes tienen que hacerle esto, o sea, 2 familiares. Que le percutan y que le esculten. Que le percutan y que le esculten, sí, doctor. Sí. Sí, para que se vayan entrenando, chavos. Así es. Solo 2 personas, ¿verdad? Sí, tienen exactamente, no es nada difícil, entonces me lo tienen que mandar a más tardar, el lunes tienen que llegarme. El lunes me tienen que llegar a más tardar. ¿Sale? A cambio de no haberles hecho examen hoy, ya tienen su tarea. Con eso se les puede evaluar examen. Exacto. Muy bien. Sale, ya, empezamos. Pues, adelante, por favor, Vences. Sí, doctor. Bueno, buenos días. Nuestro equipo es el equipo 7 y vamos a hablar de los síndromes de exploración física. De exploración clínica, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a tocar los temas de síndromes pulmonares, síndromes pleurales, insuficiencia respiratoria y también auxiliares de diagnóstico básico, que pues vamos a hablar de los auxiliares de laboratorio, imagenología y otros estudios. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los síndromes pulmonares. Primero vamos a hablar un poco de los parenquimatosos y pues recordemos que el parénquima pulmonar generalmente o normalmente debería de ser una estructura heterogénea que va a estar dividida por tabiques interalveolares que van a estar, como la palabra lo dice, dividiendo a los alveolos o entre los alveolos. Ajá, eso es en un paciente sano. Sin embargo, en uno de los síndromes parenquimatosos, como lo es el síndrome de condensación, estos espacios aéreos se van a llenar como de líquido, va a haber líquido en el espacio intraalveolar que va a ser exudado. Ajá. Entonces, este va a ser característico de la neumonía y lo que va a pasar en ese síndrome de condensación es que esta estructura que normalmente debería de ser heterogénea va a ser homogénea. Ajá. Entonces, pues va a haber van a estar llenos de líquido intraalveolar y pues vamos a ver que generalmente cuando hay este síndrome, pues vamos a ver una inflamación del pulmón y van a migrar los leucocitos polimorfonucleares al espacio intraalveolar. Ajá, entonces a donde está acumulado el líquido o el exudado. Y entonces ahí mismo se van a empezar a acumular microorganismos que pues después pueden llevar a otras complicaciones. Entonces, ¿por qué se da? Bueno, se da generalmente, o lo podemos observar, es mucho más frecuente en neumonía. Ajá, entonces, cualquier germen va a poder producirlo, pero sin embargo... Cualquier germen
sea de vías respiratorias, no cualquier germen, porque la de Escherichia coli pues no sería muy raro, pero sí, cualquier germen que te produzca alguna afección de vías respiratorias. Sí, así es. ¿Sí? Okay. Y bueno, también lo vamos a ver en otras circunstancias como lo son los tumores, hemorragias alveolares, edema, neumonitis no infecciosa y atelectasia, que también vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en este síndrome de condensación? Bueno, vamos a ver que va a haber un patrón respiratorio restrictivo. Entonces ahí vamos a ver que puede haber taquipnea o hipopnea. Ajá, entonces en la neumonía típica, pues vamos a ver los síntomas más representativos como lo son la fiebre, dolor torácico y tos con expectoración. Y en neumonía neumocócica, que es un poco menos común, es en realidad pues sí poco común, vamos a observar la fascia neumónica, que es como la imagen que vemos aquí, y se distingue por eritema malar. Igual ya habíamos hablado de eso en clases previas. Entonces, pero pues bueno, nos podemos quedar con que lo más representativo va a ser la fiebre, el dolor torácico y la tos con expectoración. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la exploración? Ajá, entonces vamos a ver que en la inspección, pues vamos a ver que la movilidad del hemitórax afectado está disminuido porque está alterada la ventilación. Entonces, por lo tanto, también y por la acumulación de líquido en los alvéolos, pues también van a estar afectando estas propiedades elásticas del pulmón, que pues que recordemos que pues el pulmón se va a estar extendiendo, digamos, con cada inspiración. Ajá. Y después, en la percusión, vamos a ver que se ve un sonido de matidez. En la palpación vamos a ver vibraciones vocales aumentadas y en la auscultación vamos a ver respiración bronquial o soplo tubárico y en la voz, pues, justo como ahorita lo estábamos viendo en la exposición anterior, pues vamos a ver broncofonía y pectoriloquia. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante lo que se dice. Y se dice que a veces hay una cosa que se llama soplo tubárico. ¿Sí? Bien, vamos adelante. Tratamos de representar eso. Voy a buscar una botellita. Sale, sigamos. Ok. Después vamos a pasar con el síndrome de rarefacción, que en este síndrome pues va a haber menor densidad en el parénquima pulmonar y pues va a ser completamente lo opuesto al síndrome de condensación del que hablamos hace un momento. Este generalmente se va a dar en los pacientes que tienen enfisema pulmonar y vamos a ver que se les distingue por el tórax en tonel. Entonces, también eso ya lo habíamos comentado. Entonces, pues en la inspección vamos a ver este tórax de tonel, vamos a ver vamos a tener facies abotagada, cianosis central, que también en un momento vamos a hablar un poco más de esta cianosis central. Va a haber en inspiración permanente, el paciente va a estar en inspiración permanente, con costillas horizontales y el ángulo bicostal muy abierto. Ajá, entonces vamos a ver que hay anormalidades en la caja torácica y va a haber escasa o nula movilidad torácica. Después, en la palpación, vamos a ver que en los movimientos respiratorios va a haber una disminución y de igual manera en las vibraciones vocales. Entonces, como va a haber una disminución en los movimientos respiratorios, solamente vamos a ver que entre la inspiración y la expiración va a haber un movimiento de 1 a 2 centímetros, cuando en realidad debería de ser un movimiento mucho mayor, de mucho mayor magnitud, de aproximadamente 4 a 6 centímetros. Bien, no, antes de que sigas, uno más déjame por curiosidad, no a ti, porque tú ya sé que sí lo estudiaste, pero yo quiero saber si alguien más estudió, porque ya sabes que este grupo de repente les entra un poquito de flojera. Pero bueno, Valeria Marín sí. No, Valeria no, porque no es chiste, pero a Sofi ya le pregunté. Ángel, Luis Ángel, no te he preguntado. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? No. No, pues qué lástima que no estés listo. Bueno, nomás por curiosidad, porque yo soy muy curioso y no me acuerdo. ¿Qué característica tiene el tórax en tonel? Que eso ya lo platicamos. Porque eso ya lo platicamos. Ay. No me acuerdo, profe. No, pues está muy bien.
Bueno. Sí, doctora, perdón. Sí, bueno, ok. ¿Quién me dice? Tiene una característica. Ve, ahí lo tienes. ¿Cuántos diámetros conoces, Luis Ángel, por lo menos, del tórax? ¿Cuántos diámetros se vieron? ¿Eres del equipo o no eres del equipo, Luis Ángel? Sí, sí, soy del equipo, profe. Entonces, grandísimo. No te digo palabrotas porque hoy me lavaron la boca hoy con cepillo del baño, entonces no puedo decir las que me sé. Pero ves, es que te jale las orejas y los patas, ¿sí o no? Bueno. Mario, ahorita no te doy la palabra, Fer, porque ya te le he dado muchas veces a ti. Deja ver a otra gente más. Sí, ya cuéntame, Fer. Ya te conozco, ya te conozco. Mario. Ok, el tórax en barril, ¿está bien? Sí, bueno, ok, pero ¿cuál sería en relación a sus diámetros? ¿Qué tendría que ser? Sí, es en barril, sí. Jimena Rojas, señorita jefa de grupo. Aumenta el diámetro anteroposterior, ¿no? ¿Y del otro? Está más aumentado el anteroposterior y el otro está desproporcional. También está aumentado. Todos los diámetros está desproporcionado, está aumentado. Pues. Aumentados. Jessica, ¿ibas a decir algo más? No, doctor, iba a decir lo que dijo mi compañera Jimena. Sí, me imagino, sí. Entonces, esa es la característica, ¿no? Que tiene todos los diámetros aumentados. Entonces, sí, es un diámetro, un tórax en tonel o en barril. Perfectamente bien. Sale, sígale, por favor. Doctorcita, voy por un suéter rápido y bajo. Sí. Y bueno, en cuanto a la percusión, vamos a ver que va a haber una hipersonoridad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la hipersonoridad? Que pues ya vimos anteriormente, pues nos dice que hay más aire del que debería, ¿no? Va a haber un atrapamiento de aire debido a la hiperdistensión pulmonar. Y en cuanto a la auscultación, vamos a ver estertores bronquiales, que esto nos indica la obstrucción de las vías aéreas, que igual ahorita nos enseñaron un audio de cómo se oyen estos estertores. Y ahora, hablando un poco de A ver, con el aumento de estos diámetros, regrésate a la otra diapositiva. Con el aumento de estos diámetros, ¿sí? El que está reteniendo aire mi paciente, cuando yo lo ausculto, ¿cómo esperaría? ¿Sí? Fíjense bien, ¿cómo esperaría, sí, detectar esos estertores que acabas de mencionar? Ya sé que son bronquiales, ¿sí? Pero ¿cómo los voy a escuchar? Pues como cortos y un tono un poco alto al inspirar, pero como va a ser siempre en inspiración, va a ser como más superficial, o sea... ¿Qué crees? El tono no lo vas a poder escuchar alto, porque precisamente como están los diámetros aumentados, entonces cuando tú auscultas, ¿sí? Tu caja de resonancia se aleja, ¿sí? De lo que es la función del pulmón, ¿verdad? De entrada y salida de aire. La distancia que hay para que yo lo pueda auscultar está yo aumento. ¿Sí? Entonces los voy a escuchar como lejanos. ¿Sí? Van a encontrar inclusive en algunos libros que dicen que estos ruidos se escuchan velados. ¿Sí? Esto se escucha lejano. ¿Sí? Sí, como es un estertor bronquial, así se escucha. ¿Sí? Que es grueso. ¿Sí? Pero como si estuviera alejado. ¿Sí? Muy abusados en todo lo que sea aumento en los diámetros, ¿verdad? De estos tórax, ¿sí? Todo lo que sea incremento de esos diámetros, esto va a pasar cuando ya veamos corazón, van a ver cómo también cuando hay estos problemas torácicos, también hasta los ruidos cardíacos se van a escuchar velados, se escuchan lejanos, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Este paciente, incluso cuando lo ven ustedes, le piden meta aire, saque aire, meta aire, saque aire, mínimamente se está moviendo el tórax, ¿eh? Porque está así como a distensión. ¿Sí? Entonces realmente poco van a poder ver ustedes, inspeccionar, ¿sí? De esos movimientos ventilatorios. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Ok, ¿qué más? Ok.
Y bueno, ahora pasando a la atelectasia, primero que hay que ver qué es la atelectasia, ¿no? ¿Qué ocurre en esta atelectasia? Y pues vamos a ver que el pulmón va a perder volumen porque van a reducir sus espacios aéreos. Entonces se va a ver como un colapso. Entonces aquí se ve un poco, no sé si se puede anotar. Bueno. Señálalo. ¿Sí, se ve mi cursor? Sí, es así, ya. Sí, ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver que el espacio, normalmente el pulmón tiene espacios aéreos, ¿no? Entonces, como estos van a colapsar, se van a como, pues sí, van a colapsar, van a perder este espacio, se van a juntar, vamos a ver que va a perder este volumen. Entonces, lo vamos a ver así en comparación al otro hemitórax. Entonces, vemos una reducción muy notable en cuanto a su volumen por este colapso. No es reducción del volumen, fíjense bien. Puede llegar un tapón de moco, así un montón de tapones. ¿Alguna vez les ha tocado que han estado enfermos de vías respiratorias y garraspean para sacar la secreción que traen en las vías respiratorias y les sale un moco duro? Sí. A cualquiera le ha pasado, ¿eh? Sí. Sacan, ya hasta que logran sacar ese moco y se hace un moco que está así más solidificado. En ocasiones tenemos pacientes, ¿verdad?, con problemas bronquiales, problemas pulmonares, que atrapan moco y se puede formar un tapón de moco, chavos, y les tapa un lóbulo pulmonar, ¿eh? Y entonces eso hace que se colapse ese lóbulo. No es que el pulmón se reduzca, ¿eh? No, se colapsa ese lóbulo. O, por ejemplo, andan jugando fútbol americano, ¿sí? Y en la tacleada, ¿sí? Pues igual y con el mismo trauma, ¿verdad?, que recibe en el tórax la persona, puede colapsar un lóbulo pulmonar. ¿Sí me explicó? Ese es el colapso. Ahora sí que se desinfle. ¿Sí? ¿Alguna vez que han tenido fiesta forman conjunto de globos y de repente ven cómo alguno ya se empieza, pasan las horas y ya se empieza a hacer chiquito? ¿Sí? ¿Sí o no? Contésteme alguien. Sí. ¿Sí? Esto sería como un colapso, ¿sí?, de un lóbulo pulmonar. Causas puede haber muchas, ¿sí? Pero a esto se refiere. Cuando tú ves a estos pacientes, cuando los empiezas a explorar, ¿qué creen? La movilidad del tórax se ve asimétrica, porque no se va a mover igual del lado que esté ahora sí que como ponchado un lóbulo, ¿verdad? Ya no va a expandir igual, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. A eso se refiere la atelectasia, sino a que se reduzca el tamaño del pulmón, ¿eh? No. ¿Sí? Se refiere a que hay el colapso de algún lóbulo pulmonar. ¿Sí? Ok, síguele. Y esto lo vamos a ver más en niños. Es muy común Ajá. en niños recién nacidos. Bueno, pues los recién nacidos que hacen, tragan Chiquitos, líquido sí. amniótico, sí, y que hacen lo que explicamos alguna vez, que decíamos que tienen problemas de membrana hialina o pulmón inmaduro, hacen mucho esto. Y los niños con problemas respiratorios hacen muy común este tipo de cuadritos. Los niños son común este síndrome con niños es más común que en adultos. Sí, porque pues, ellos no pueden movilizar igual las secreciones que lo puede hacer una persona mayor. Exactamente. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, debido a este colapso, pues, bueno, este colapso se puede dar por una obstrucción de un bronco de mediano o gran calibre y vamos a ver, debido al colapso, la retracción del hemitórax afectado, como lo vemos en la imagen. Entonces, debido a esta obstrucción, pues, obviamente va a haber una menor expansión del pulmón y menos vibraciones vocales. Entonces, también va a haber un silencio auscultatorio. Eso es muy importante y también vamos a ver que la ventilación pues va a disminuir en ese lado del hemitórax cuando lo comparamos con el otro lado, pues obviamente va a haber una diferencia en cuanto a la ventilación debido a ese colapso. Después también puede ser no obstructiva y pues esta transmisión de sonido va a ser pues anormal. Y en cuanto a la inspección, vamos a ver que va a haber un estrechamiento en los espacios intercostales, va a haber vibraciones vocales abolidas, en la percusión van a haber matidez y en la auscultación vamos a ver que va a haber el sonido respiratorio va a ser ausente y como ya mencioné, vamos a observar un silencio respiratorio.
En cuanto a la voz, también vamos a ver una ausencia en la resonancia de la voz y una por la ausencia en las vibraciones vocales. Entonces, en esta telectasia vamos a ver que la tráquea se va a desplazar hacia la izquierda. El tumor, bueno, aquí imaginemos que un tumor está obstruyendo el bronquio, es el causante de esta atelectasia, y va a haber una elevación del hemidiafragma del lado afectado, y bueno, estos ya los mencioné. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y observen algo que les está poniendo su compañera. Y traten de pensar sí, imaginar y pensar con la lógica clínica. Les dice estrechamiento de los espacios intercostales. Ok, señorita Jimena Cercero, así, como dices tú, ¿cuál de las Jimenas? Ahora sí, Jimena con X. Ok, Bueno, sí, es que me dice el otro, ¿cuál de las dos me siempre? Entonces, bueno, Jimena con X y Cerecero, porque la otra también es Jimena con X. Ok, bien, ¿por qué estrechamiento de los espacios intercostales? Fíjate, esa es la inspección. Eso es muy complicado, es decir, que están estrechando los espacios intercostales a la inspección, pero bueno, suponemos que así sucede. ¿Qué te hace pensar que se produzca ese estrechamiento? Tú ya estás llevando avanzadamente tus clases de respiratorio. Lo supongo por la auscultación, que ya no hay sonido como tal. No, ya no hay matidez. Estás en la inspección, estrechamiento de los espacios intercostales. El paciente llega con cierta posición, como con cierto, de esos pacientes como que se inclinan para respirar mejor. No, pero fíjate bien lo que te estoy preguntando. Ok, te acepto esto, todavía te lo acepto, de acuerdo. Okay. Fíjate bien la pregunta, nomás. Ajá. ¿Por qué el estrechamiento de los espacios intercostales? O sea, ¿qué está sucediendo que aparentemente se estrechan? Lo cual en lógica no suena, porque ¿cómo se va a estrechar mi espacio entre de las costillas? O sea, lo estás viendo. A ver, Hernández Núñez, la otra participante normal. ¿No será porque hay un aumento de la presión intrapleural? Porque exacto. Entonces se cambia la presión positiva con la negativa. ¿Y qué va a jalar? Entonces, ¿qué va a hacer que se haga lo que se llama jaleo o se llama jaleo, ¿cómo se llama? Retracción de los espacios, precisamente. ¿Intrapleural? Exacto. Intrapleural, sí, pero se va a manifestar de esa forma, viendo como que si los espacios se hicieran más chiquitos. Como si se hundiera el tejido entre las costillas. Exacto. ¿Sí? Ok. Ahora voy otra vez con Cercero para que, como me quedó mal en la otra, en esta sí me va a decir muy bien. ¿Por qué las vibraciones abolidas? Ya te lo dijo la doctora y te lo dijo la doctora también Vences, que la semana pasada estaba bien, antepasada estaba bien vencida, porque la habían vacunado. ¿O fue la pasada, Vences? No, creo que fue la antepasada. Sí, ¿verdad? La antepasada cuando te vacunaron, sí. Y estaba bien vencida. Estaba bien adolorida. A ver, Cerecito, tú sí sabes por qué. Ahora sí, es nomás la lógica clínica. Admiro su esperanza en mí, pero gracias. Por la... sí me voló. Por la ausencia de las vibraciones. No, sí, por eso, pero ¿por qué? Ya dicen vibraciones abolidas, pero ¿por qué? Por la presencia de secreciones que está como que algo obstruido. Bueno, porque está colapsado. ¿O está colapsado? Desinflado. Sí, bueno, es que más que nada, como dijo que la tráquea se movía hacia un lado, entonces es como una obstrucción. También, bueno, sí es un proceso obstructivo te dio este problema. No, la etiología pudo haber sido un problema obstructivo, estamos de acuerdo. Pero lo que yo te decía por tu razonamiento clínico, ¿por qué se manifestó? Pues precisamente porque el pulmón
Exacto. Y entonces eso hace que esa zona que está colapsada, en ese lado, tú escuches las vibraciones vocales abolidas del lado en que está afectado. ¿Sí? Sí. ¿Entendiste? Ok, sale. Ok, sigamos. El siguiente. Gracias. Al contrario de ti, el siguiente síndrome. Ok, entonces ahora vamos a hablar del síndrome intersticial, que pues vamos a ver que afecta al parénquima pulmonar, al intersticio pulmonar, a los espacios alveolares y a las pequeñas vías aéreas. Entonces, vamos a ver que esto se da tiene diferentes etiologías, diferentes causas, y una puede ser la exposición a agentes inorgánicos, como puede ser la silicosis, la exposición a agentes orgánicos, como a un exceso de proteínas, también sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades sistémicas como artritis reumatoide y una serie de fármacos. Perfecto. Y bueno, de este no encontré como la inspección, nada más encontré la auscultación. Entonces vi que se pueden dar estertores crepitantes, que es como el ejercicio que hicimos ahorita, y lo podemos ver como tipo velcro. Y va a tener un timbre seco en la fase inspiratoria y sobre todo en el fin de esta fase, ya cuando ya estamos terminando de inspirar. Ok. Daniel Juárez, no le muevas, ahí déjate, ahí quédate, no le muevas la transparencia, a ver qué tanto observó Daniel. Sí, no le mueves, no le regreses, todavía no, ahí déjale tantito, nomás para ver qué tanto observó Daniel, nomás es para ver qué tan atentos están. Daniel, ¿qué te llamó la atención de las etiologías de este síndrome que nos dijo intersticial? Danielito. No está Daniel porque no quiere contestar. Entonces le vamos a poner falta a Daniel Juárez. Daniel Juárez a la 1. Daniel Juárez a las 2. Daniel Juárez a la 3. Bueno, ni modo. No vino, doctor. Muy bien. Pero Ángel Galindo sí vino. Entonces, Ángel, sí, tú sí razonas. A ver, ¿qué observaste? A ver si eres buen observador. La verdad estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo mi compañera, pero no vi bien las etiologías, la verdad. Pues si estás viendo otras cosas que no debes de ver, pues... ¿Quetzalito sí viste las etiologías? Sí, profe. Ok. ¿Qué te llamó la atención de esas etiologías? Bueno, pues recuerdo que eran agentes inorgánicos, como bueno, es que yo también había leído que era por la neumoconiosis. Ok, ¿ya lo dijiste? Pues eso es el problema, son neumoconiosis, ¿no? Ella les puso una serie de ejemplos de tipo de neumoconiosis. Exactamente, ese era lo que tenían que decir. Usted sí observó y sí leyó, por lo menos, no como otros, uno que no se presenta y otro que nomás está ahí de adorno. Ok, ahora sí, la transparencia que ibas a poner, por favor. Bueno, ya íbamos a empezar con síndrome cavitario. ¿Y qué es ese síndrome cavitario? Bueno, pues en ese síndrome cavitario vamos a ver... Perdón, Mario, ¿qué tipo de proteína, en qué sentido? Ok. Hay una cosa que se llama surfactante y que seguramente está refiriéndose a eso, pero también en el aspecto es medio complicado, porque dependerá un poco la teología exacta de este problema. Me regresa la transparencia para que lo pueda medio observar más, a ver si te lo puedo explicar un poquito más lógico. Ahora déjame agrandar a mí mi pantalla porque si no, no lo veo. Sí. Ella pone aquí, dice, bueno, síndrome intersticial, exposición a agentes inorgánicos. Entonces nos puso acá sarcoidosis, fibrosis pulmonar y proteínas.
Cuando tú te refieres a proteínas, no te refieres a proteínas desde el punto de vista de alimentos, sino acuérdate que hay dos proteínas muy importantes. Una que se llama albúmina, que es la más importante, y otra que se llama globulina. Y si no me equivoco, la albúmina es una proteína que se reparte por todas las partes de nuestro organismo, ¿sí? En todos los lados de nuestra situación. Entonces, generalmente cuando están refiriéndose a este tipo de cosas, son a el que por alguna razón en tu organismo está habiendo un problema de tipo o producción, más que nada, no es que sea en producción de ángulo. Y aquí a nivel, la proteína principal a nivel pulmonar más importante es la que llamaba surfactante. Entonces, en este sentido, aquí se va a referir más a que hay un problema con la proteína de surfactante que se produce a nivel pulmonar y que esa, podemos decir, exceso de proteína surfactante está ocasionando estos problemas del síndrome intersticial. ¿Sí, Mario? De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? De fármacos, fíjate que de ahí sí te diría, si quieres mi opinión, yo de fármacos desconozco si hay algún fármaco. Se dice que hay algunos que pueden dar alguna afectación. Ah, ya me acordé, no, espérame, sí, de fármacos ya me había, estaba yendo. Fíjese qué interesante, ahorita me acordé. Sí, lo viví en carne, no en carne propia de con Luis y con mamá, nos dio un susto. ¿Cómo se llama esta? Doctor, acuérdenme cómo se llama que se usa para las arritmias. Este tipo de medicamento. ¿El verapamilo? No, el verapamilo, ¿qué es el verapamilo, verdad? Sí, causa problemas, se usa para arritmias, para arritmias. Y tiene la situación de dar una cuestión de moteado de la imagen así, en el aspecto intersticial, en donde afecta la imagen pulmonarmente, se ve con un cuadro de proceso intersticial y te asusta porque incluso asemeja problemas de cáncer pulmonar. La imagen es del cáncer. Y también se usa otro de los medicamentos, pero no me acuerdo si es uno de los de la tiroides, me parece que también se está dando este tipo de problemas. Pero el verapamilo, si no me equivoco, sí es el que se usa para las arritmias. Para las arritmias. Y da este tipo de problemas de las imágenes. Sí, de moteado, exactamente. Entonces, sí, también vi que quimioterápicos y amiodarona. Amiodarona era el otro también. Sí, era el otro también. Gracias. Tú nos sacaste, tengo que me tenía que acordar. Sí, gracias. Ya ves cómo si ven si estudió, me da gusto. Ok. Bueno, y ahora pasando al síndrome cavitario, vamos a ver la presencia de una cavidad dentro del parénquima. Entonces, ¿cómo se va a dar esta cavidad? Pues va a ser o va a surgir después de la destrucción de una parte del parénquima, entonces pues van a quedar estos espacios, estas cavidades. Entonces, también se puede observar radiológicamente, que bueno, eso mis compañeros lo van a mencionar más adelante, y pero bueno, va a tener múltiples etiologías, como pueden ser las inflamatorias. Ahí yo encontré que por la granulomatosis de Wegener y sarcoidiosis. Otra puede ser neoplásicas, que puede ser por carcinoma broncogénico necrosado, o por, también tiene causas infecciosas, que puede ser por absceso pulmonar o micosis y la presencia de otros parásitos. Y en cuanto a la exploración física, pues vamos a tener que en la inspección vamos a ver una disminución de movimientos respiratorios del lado afectado. Entonces, pues solamente se va a estar moviendo, digamos, están los dos hemitórax y pues el lado que no esté afectado o menos afectado va a haber una respiración normal, pero pues en el otro va a haber una disminución de estos movimientos respiratorios porque la ventilación no se está dando adecuadamente. En la palpación vamos a ver que va a haber bueno, en la palpación nada más vamos a corroborar la disminución de estos movimientos y pues nada más lo vamos a ver en la inspección y con la palpación como que lo vamos a verificar. Y en la percusión vamos a ver un sonido mate y en la auscultación vamos a ver la presencia de un soplo anfórico o cavitario, que bueno, yo encontré
que el soplo anfórico va a ser como cuando soplas por una botella, entonces va a ser ese ruido como de corriente de aire que pasa por la boca de una botella. Vamos a escucharlo, permítanme, ¿no? ¿Qué dice José Antonio? Ahorita lo invitamos a ver si podemos. José Antonio. Sí, bueno, yo iba a preguntar, bueno, es que yo, por ejemplo, también estaba investigando sobre ese y encontré que encontré que en la percusión depende de la condensación de la cavidad, porque ya que puede ser mate si tiene, pues está más condensado, es decir, tiene más líquido. Pero no, a ver, no te confundas. El de condensación es un síndrome y el cavitario es otro. En el de condensación, el sonido es parejo, o sea, es muy fácil en este sentido. Condensación significa que el pulmón está lleno de material sólido o material líquido, pero parejo, o sea, todo tu pulmón, vamos a decirle así, ¿sí? Toda la zona está cubierta de ese lado. Por eso te dijo ya, neumonía. Las neumonías generalmente son de los dos lóbulos, de los dos pulmones generalmente, pero pudiera ser de un solo pulmón. Y este es cavitario, por eso ella dice, cavitario es como si hubiera una caverna, una cueva. Bueno, es que yo había leído que, por ejemplo, esta caverna o cueva puede tener líquido también y de eso va a depender el sonido en la percusión. Porque cuando está hueca... sí, ok. Cuando está hueca, pues hay hipersonoridad y cuando tiene líquido, pues el sonido es mate. Bueno, eso puede existir. Cuando tú hablas normalmente, que yo recuerde y fisiopatológicamente, considero que es muy poco probable que haya un síndrome cavitario con líquido. ¿Sí? Vemos desde el punto de vista, digámosle, físico. O sea, el agua no te hace túneles. ¿Sí? Entonces, no sé dónde lo leíste, pero bueno, cuando tú hablas del síndrome cavitario, hablas más como una caverna, como una cueva. Entonces, bueno, por ejemplo, en la percusión sería un sonido de hipersonoridad. Bueno, es que eso es lo que yo había encontrado. Bueno, podrías tener los dos en un momento dado, pero generalmente que yo sepa, en el cavitario es mate. Sí, y para que encontráramos una hipersonoridad, sí, necesitaríamos tener una cavernota. Sí. ¿Sí? Es que precisamente eso es lo que había leído, que el sonido de hipersonoridad se va a dar dependiendo del tamaño de la caverna y de qué tan alejado está de las paredes de los pulmones. Claro. O sea, si está más hacia el centro, pues casi no se va a escuchar, pero si está muy hacia afuera, o sea, hacia las paredes, sí se va a escuchar y más si es más grande, si es muy grande. Sí, frecuentemente los tenemos más hacia las regiones apicales, ¿eh? Sí, es la ubicación más frecuente de los problemas cavitarios. Sí, igual eso es lo que había visto, que era más apicales por lo mismo de que también a veces es causado por quistes. Así es. O tuberculosis. Así es. Sí. Y no lo vayas a confundir con otro síndrome que no sé, ya lo vieron en lo que me fui por mi chamarrita, el neumotórax, ¿eh? No lo vayas a... Porque aunque los dos hay cuestiones de aire, no es igual. Sí. Pero bueno, buena tu aportación, José Antonio. Muy bien. Vamos a ver si logramos hacer el soplo anfórico. Voy a ver. Aquí tengo una botellita y voy a ver. ¿Listos? ¿Sí se escuchó? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que ella dice con un soplo anfórico. Claro, eso dicen los libros, y esto te lo pongo yo en una botella. Y lo que te dijo la doctora es más cierto. Pues es que estos los tienes que encontrar para que los puedas realmente aprender. En el libro y en la botellita que yo traje con agüita, pues es muy fácil. Pero ya cuando tienes que acordarte de esto que acabas de decir, para que cuando estés con tu paciente, pues lo escuches, ¿no? Yo sinceramente nunca me ha tocado escuchar un soplo anfórico, honestamente no. Mira que sí tuve un amigo
tuberculoso, ya se los platiqué, el flaco Cermeño, y pues nunca hizo lo que decían de los soplos, nunca lo escuché, nunca lo tuvo afortunadamente para él. Pero bueno, así nos dicen los libros y así hay que estar pendientes. Ok. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces en este síndrome cavitario también podemos mencionar que pues van a ser cavidades superficiales superficiales mayoritariamente y pues va a ser de más de 3 centímetros aproximadamente. Y luego, hablando de los síndromes perdón, antes se nos olvida, ¿no? Acuérdense que ya vemos 2 soplos, ¿eh? Ya nos habló ya del soplo tubárico, que fue precisamente en el de condensación. Ese, para que les sea más fácil, el rollito del que viene envuelto el papel de baño, el cartoncito ese, sóplelo, bueno, obviamente tápenlo de la parte de abajo, sóplelo, y van a ver cómo es diferente al que acabamos de producir, ¿sí? Y van a ver cómo es, para poder medio entender lo que sería el tubárico contra lo que sería el anfórico, ¿sí? Ánforas, acuérdense que ustedes, bueno, ustedes, todo el mundo sabe que no sé si les ha tocado, pero los famosos teporrochitos, se les decía teporrochos por una serie de razones, ¿no? Pero que tenían que ver con la forma en que se emborrachaban en aquellas épocas de que les daban las bebidas y les pagaban en la revolución medio en la bebida. Y a generalmente los teporochos traen su botellita de cristal o de plástico ya, su tequilita o su alcohol que traigan, y por eso dicen anfórico, porque traen su anforita, que es una botellita chiquita, cuadradita generalmente, ahora ya son circulares todos, ¿no? Pero, y entonces, pues eso es a lo que se refiere, que cuando se vaciaba y soplaba, pues es la anforita lo que se asemejaría aparente soplo, ¿no? Y el otro, pues es tubárico, o algo como circular, y entonces, bueno, con el papel el tubito del papel de baño pueden tratarlo de representar. Es un poquito más fácil. O algún vasito de cristal, pero no es igual. Tal. Ok, ya ahora sí síndromes pleurales. Y bueno, ahora vamos a hablar de los síndromes pleurales. Primero vamos a comenzar con el neumotórax, que vamos a ver que una cavidad virtual entre ambas pleuras se va a convertir en una cavidad real. Ajá. Entonces, pues, se dice que es virtual porque en realidad es muy pequeña, ¿no? Entonces están ahí las dos, pero pues en realidad es una cavidad pequeña y se vuelve una cavidad real como la vemos aquí. Ajá, se ve el pulmón un poco colapsado y se ve este espacio entre las dos pleuras.